esa inteligencia artificial eventualmente nos va a ayudar a que diga, ok, ahora lo quiero en rojo, ahora lo quiero en azul, con este strap, con este material, con esta maquinaria, con este calibre. Clic, seleccionas y en X tiempo puede llegar a tu casa. O vas a recogerlo a una boutique. Entonces, esa inmediatez y esa adaptabilidad y sobre todo customizarlo al gusto de uno, que es un tailor-made, que en el negocio de lujo es algo esencial. Hay nuevas marcas en el mercado, no solamente en el reloj, sino en general en la industria, que también presentan nuevas propuestas de valor, experiencias, hacen esos grupos, esas tribus que le llamo yo. Esto va el mercado haciéndolo más evolucionado, donde el cliente, uno, es más exigente, dos, es más tecnológico, y tres, sobre todo, busca esa conexión humana para ser parte de, porque al final el grupo es un tema de pertenencia. Hoy en Way to the Top tengo el gusto de conversar con Edgar Embriz, CEO y Country General Manager de Swatch Group México, una de las personas más influyentes en la industria del lujo y la relojería. Con más de 20 años de experiencia en marcas de lujo, cosmética, relojería y accesorios, ha gestionado áreas clave de negocio como finanzas, operaciones, comercial o marketing. Durante su trayectoria ha liderado marcas icónicas en la división de lujo de L'Oréal, lo que le permitió llegar posteriormente al grupo suizo Swatch Group, que alberga marcas como Omega, Mido, Breguet, Prado, Hamilton o Tissot. Un líder que combina estrategia y una profunda pasión por las personas, la innovación y el marketing con propósito. Además, es coach empresarial, speaker y profesor en diferentes universidades. Bienvenidos a Way to the Top. Hoy conversamos con Edgar Embriz. Edgar, bienvenido. Paco, mil gracias por la invitación. Feliz estar aquí con ustedes y con la audiencia. Oye, hoy vamos a hablar de liderazgo. Vamos a hablar de marketing en el sector de lujo, pero también de innovación. Y hay algo que de verdad tengo un cotilleo enorme ahí, es cómo haces con tu vida para asumir estas responsabilidades, estos retos que tienes y compaginarlo con tu vida personal también. Me hay que preguntarle a mi esposa porque es la que luego me administra. Pero mira, al final creo que es un tema de prioridades, ¿no? Donde hay que tener un buen balance entre la vida personal y profesional. Pues sabemos que en el día hay 24 horas y tienes que gestionarte mejor entre la parte personal, profesional, el tráfico en la Ciudad de México y después a dónde le inviertes más tiempo y en qué momento. Sí, totalmente. Oye, pues si quieres entramos de lleno a la entrevista de hoy. Me encanta. Yo tengo una pregunta un poco cotilla, pero me encantaría, aprovechando que tenemos aquí a Edgar, hacérsela. Oye, ¿cómo un grupo como Swatch Group es capaz de ir sumando marcas tan reconocidas, tan emblemáticas, algunas de ellas con más de 200 años de historia, a grupo? Ya. Pues realmente todo viene desde, y lo cuento muy rápido, en los 80s, que fue la crisis del cuarzo, precisamente cuando en Asia empezaron a lanzar todos los relojes con batería, que son de cuarzo, ¿no? La industria tradicional relojera suiza, que son relojes hechos a mano, los cuales se manufacturan a mano, e incluso un relojero especializado es quien los arma, comienza a morir. ¿Por qué? Porque al final la producción en masa versus el trabajo artesanal se empezó a decaer. Estas marcas, todas las marcas que mencioné, excepto Swatch, ya existían en el mercado. Entonces se juntan todas las marcas y es donde nace Swatch. Swatch sale en la necesidad de literalmente competir contra el mercado asiático, donde dijeron, ¿cómo hacemos para hacer un reloj que sea de acceso fácil? Me refiero en cuanto a precio, con un diseño diferenciado, un material diferenciado y sobre todo que tenga un movimiento automático, que es el expertise relojero suizo. Es cuando se lanza 5051 de Swatch, que es un movimiento mecánico que tiene 51 piezas y no es de batería, es mecánico. Entonces, por un décimo lo que costaba un reloj automático suizo, comprabas este Swatch y se volvió en los 80s un boom porque fue una revolución. Esa marca nace y realmente lo que significa Swatch es Second Watch. ¿Qué quiere decir? En tu semana normal, mortal, en tu día de trabajo ocupas un Tissot, un Mido, un Rado, un Hamilton, un Longines. Pero tu fin de semana más relajado, más casual, te pones un Swatch con un color diferente de diseño disruptivo. Entonces, es lo que significaba. Usa tu reloj tradicional suizo y adicional tienes tu segundo reloj, que es un Swatch, con un tema mucho más divertido e irreverente. Me encanta. Mm. Me encanta. De hecho, eso es lo que estaba comentando de Jimena con el tema de los relojes. De que no, es que son dos tipos diferentes. Una cosa es cuando tú estás trabajando en reuniones de negocios y cosas así, y otro es, o sea, el fin de semana, cuando estás viviendo una vida más casual, ¿no? Más desenfadada. Exactamente. Me encanta. Oye, aquí, esto es un short, ¿eh? Me encantó porque es súper natural y a la gente le va a interesar. En el mundo de la relojería, el tiempo realmente es súper valioso. Si tú pudieras hoy parar el tiempo
y retroceder a una época donde pues, para ti representa algo significativo, ¿cuál sería? Yo creo que regresaría a la universidad. Te explico por qué. Me encantó mi universidad. Creo que a nivel personal, mi gran grupo de amigos siguen fueron de la carrera. Pero me hubiera encantado que en la universidad todo lo que hoy sé me hubieran dado muchos tips. ¿Por qué? Porque sí, es una parte increíble, formativa, teórica, pero me hubiera encantado que me dijeran, Edgar, el negocio se hace con gente. Aprende a lidiar con gente, aprende a liderar gente y aprende desde abajo. Y me hubiera encantado sobre todo que me dijeran, va a haber un crack tecnológico eventualmente. No es va a pasar o no, va a pasar. Entonces, vete adelantando. Porque aquí fue, pues tomamos un poco todo el momento y te vas administrando y vas reaccionando en lugar de ir anticipando, ¿no? Me hubiera encantado que alguien con una gran trayectoria de experiencia me diera algunos tips para ir visualizándome hacia el futuro. Qué bueno, qué bueno. Si te parece bien, yo te iba a compartir la mía, ¿eh? A ver, Pero si cuéntame la no, tuya. pero si no, esta entrevista o sea, se nos va a ir a 2 horas y no me gustaría. Oye, lleva más de 2 décadas en la industria del lujo. Ujú. Poca gente conoce como tú esta industria, que la has mamado casi desde el inicio, cuando en tu época en L'Oréal, ¿no? Desde el En inicio. las marcas premium. Eh, ¿Cómo ha evolucionado el perfil del consumidor en esta industria del lujo? Creo que hay que ver dos cosas en el sector de lujo. Primero, tenemos un consumidor mexicano que se está volviendo más experto, más especializado, más exigente. Uno conoce más porque viaja más y sobre todo es más exigente porque comienza a conocer nuevas experiencias, no solamente el producto, sino que hay detrás, sino la experiencia de la marca, ser parte de esta tribu de la marca y de esa sección o segmento de lujo, ¿no? Sumado a que hay nuevas marcas en el mercado, no solamente en el lujo, sino en general en la industria, que también presentan nuevas propuestas de valor, experiencias, hacen esos grupos, esas tribus que le llamo yo. Entonces, esto va el mercado haciéndolo más evolucionado, donde el cliente, uno, es más exigente, dos, es más tecnológico Ujú. y tres, sobre todo, busca esa conexión humana para ser parte de, porque al Ya. final el grupo es un tema de pertenencia. Hoy en día, ¿el lujo sigue siendo cuestión de exclusividad, de estatus? ¿O ya tiene que ser algo más relacionado a lo que las nuevas generaciones llaman propósito o autenticidad? Mira, creo que el tema de propósito tiene que estar, ya es un must-have dentro de la industria del lujo. Y más bien, yo te diría, hoy en día el lujo sí te da cierto estatus. ¿Por qué? Porque te hace ser parte de un grupo diferenciado. Te hace parte de esa sociedad diferente en el cual todos buscamos dentro de nuestra pirámide de Maslow esa autorrealización, esa autoidentificación que al final se agrupa o se genera con ese estatus, ¿no? Entonces, sí hay que tener un propósito, Ujú. pero es más esa experiencia que se busca y esa diferenciación como parte humana para sentirse en este nivel de éxito que cada quien quiere y que para cada quien el éxito es un tema y una situación diferente. Vamos a tirar de ese hilo un poquito más adelante. No te pierdas. Vale, Tengo ahí varias preguntas preparadas para me ti. encanta. Pero antes vamos a abrir un nuevo melón en la entrevista, el primero Ujú. de la entrevista. Pero antes me gustaría invitar a la audiencia a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y que enciendan la campanita para que cuando este episodio u otros se lancen, pues que seáis los primeros en verlos, ¿vale? No se olviden. ¿No estás alcanzando tus objetivos de negocio? Estrategias eternas, licitaciones desgastantes y partners que no están dando resultados. Te presento a Y Innovation Hub, el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica. Agenda una sesión gratis gracias a Way to the Top en yinnovationhub.com. Y ahora sí, el lujo siempre ha sido algo de artesanía, de precisión, incluso de llegar, no sé, como de herencia, porque son marcas icónicas, ¿no? Que llevan con nosotros mucho tiempo. ¿Cómo convive eso con toda la revolución tecnológica que está llegando? La inteligencia artificial, la big data, el uso de e-commerce que te hace una experiencia de consumidor diferente. ¿Cómo convive esos dos mundos? Mira, como punto de partida, creo que en el lujo, la parte tradicional se mantiene y se mantendrá. Porque es ese tema histórico, ese tema de artesanía, donde se hace con la mano, hay una expertise y una persona que lo está trabajando. Eso se mantiene y es parte de la esencia. Con la inteligencia artificial y con todo lo nuevo que hay, ¿cómo ayuda y cómo evoluciona? Uno, la nueva tecnología nos ayuda a entender, conocer mejor a nuestro cliente. Que sepas perfectamente cómo se llama, qué compró, dónde viaja, qué come, qué desayuna en la mañana, a qué es alérgico, qué tipo de almohada y tela le gusta.
Entonces, uno es para conocer más a nuestro cliente, hacer una mejor investigación de cómo entenderlo y sobre todo para en la experiencia del consumidor sea mucho más completa y sea, como a mí me gusta llamarle digital, ¿no? Que es la integración del físico con lo digital. Ujú. Entonces, no hay una experiencia digital, no hay física, se integra. Porque vivimos en un mundo sentados aquí, conectados en el teléfono, a YouTube, a alguna aplicación. Entonces, esto es lo que ayuda a que sea mucho más rápido, mucho más inmediato y mucho más completa. ¿Dónde está el punto de equilibrio entre la experiencia del consumidor física Ujú, y la humana? Porque me hablabas de digital. ujú, Y muchas marcas en la industria del lujo están en ese in-between, ¿no? Hay algunas que todavía no han conseguido dar el paso o no han sabido dar el paso todavía. Al menos el consumidor ujú, que nos gusta ese ujú, tipo de experiencia, ujú, no lo hemos recibido así. ujú. ¿Dónde está ese punto de un sitio a otro? Mira, yo creo que el balance se tiene que dar donde uno, en el lujo, otra vez, el contacto humano es clave. Aunque tengas una aplicación que te está dando una contestación, siempre como un consumidor, cuando vas a una boutique, tienes un contacto con la marca, el momento de la experiencia tiene esa parte humana, ¿no? Necesita al experto que hizo el producto, al experto que te asesora, entonces esa es la parte humana. Y la parte de tecnología es la que te ayuda a conocer, a entrar más rápido y se tienen que integrar. ¿Cuál es más importante? Los dos. Ya, Sin embargo, en algunos momentos va a ser más importante la física, vas a una boutique ya. y puedes tener algunas temas de tecnología. Y cuando no estés en una boutique o no estés en este punto de encuentro, la parte digital es clave para poder tener esa cercanía con la marca y ese contacto. Definitivamente el reto está en la simbiosis de las dos y Exacto. cómo sacar lo mejor de cada uno. Oye, ¿cómo dirías tú que la inteligencia artificial está realzando la experiencia del consumidor sin que pierda esa exclusividad, Ya. esa esencia? Ya fíjate, algo que comentaba hace rato, precisamente es, por un lado, del lado de las marcas, ayudamos a entender mejor al consumidor quién es, cómo se llama, qué hace y tener ese mejor entendimiento de la persona, ¿no? Pero creo que la gran ventaja que tiene la inteligencia artificial es la inmediatez y la adaptabilidad. Donde si yo estoy buscando, vamos a poner por un ejemplo, ¿no? Un reloj y tal vez quiero este Mido Multifor TV, pero lo quiero con un color diferente, un tamaño diferente. ¿Cómo se vería en mi muñeca sin que tenga que llegar a la tienda a verlo, ¿no? Esa inteligencia artificial eventualmente nos va a ayudar a que diga, ok, ahora lo quiero en rojo, ahora lo quiero en azul, con este strap, con este material, con esta maquinaria, con este calibre. Clic, seleccionas y en X tiempo puede llegar a tu casa. O vas a recogerlo a una boutique. Entonces, esa inmediatez y esa adaptabilidad y sobre todo customizarlo al gusto de uno que es un tailor-made, Ya. que en el negocio de lujo es algo esencial. Oye, y esa experiencia que me estás contando, ya me has atrapado. ¿Ya la estáis usando en México? Estamos en desarrollo digo, Ok. honestamente, por el tema de artesanía que se tiene en algunas marcas del grupo, va a ser complicado llegar, pero en otras se puede ser que en un swatch ya se hace. Entras a la página, ya hay una selección de relojes donde digas, quiero este color, quiero este Pantone, quiero este diseño, le das clic, se hace en Suiza y viene acá en un par de semanas. Entonces tienes un reloj prácticamente único que puede decir que tú mismo lo diseñaste. Ya. Oye, estás liderando marcas muy reconocidas, muy icónicas, que han Ujú. estado con nosotros al menos desde que yo nací. Más de 100 años, muchas de ellas, hasta Exacto. 200, hasta 250 años, que es el caso de Breguet. 250 años. Exactamente. Ujú. ¿Qué significa para ti comprender de manera real, auténtica al consumidor del lujo? Yo creo que no podemos catalogar al consumidor de una sola forma. Si lo pongo en las marcas del grupo, tenemos la gran ventaja que en México hay 9 marcas, próximamente 10, donde en cada una se diferencia por un segmento de precio y por un ADN diferente. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más un tema de relación con la NASA, las Olimpiadas, James Bond? Tenemos un Omega. ¿Te gusta más un tema de tradición porque fue el reloj de tu papá, de tu abuelo? ¿No? Pues mostrar un Mido. Eres un fanático de los materiales, la cerámica y la precisión. Tenemos un Rado. Entonces, dentro de cada una de las marcas tenemos un ADN diferente que puede adaptarse o puede hacer un clic con el consumidor o con nuestros fanáticos de relojes. Que al final ese fanático y sobre todo los buenos coleccionistas dicen, necesito tener uno de cada uno o ciertas opciones Ujú. en diseño, materiales y tecnología. Entonces, en eso va la adaptabilidad, Ok. porque al final lo que buscamos es que ese consumidor, ese fanático conecte con el reloj o alguna situación en particular. Ok. Te voy a poner entre las cuerdas. Venga. Mi persona, Ujú.
¿con qué marca la asociarías teniendo en cuenta los diferentes ADNs de cada marca y el perfil o arquetipo al que tú crees que pertenece? Mira, si no tuviéramos una conversación y solamente por juzgar a nivel visual, te diría, tendría que hacer hacer una serie de preguntas, pero digamos que si quieres una recomendación, menos te puedo dar te daré opciones de un Hamilton, porque vienes con unos jeans, con unos tenis bastante casual, el saquito, ¿no? Entonces es como un look deportivo, fresco, chic. Me puedes entrar en un tema desde un Longines, que es como esa elegancia sin que sea tan clásica, ¿no? O incluso un Mido en un tema más relajado. Entonces eso te daría algunas opciones. Qué bueno. Y al final, lo que te puedo decir, pruébate las 3 marcas o las 3 opciones y te aseguro que alguno vas a conectar y te va a encantar. Me encanta. O sea, tendré que probarlo, ¿eh? Oye, desde tu experiencia, sé que estáis haciendo todo tipo de estrategias internamente para conocer mucho más a vuestros clientes, incluso anticiparos a algunas necesidades de ellos. ¿Qué estáis desarrollando? Me encantaría que la audiencia conociera un poco más. Mira, creo que hay 3 puntos en los cuales tenemos que tener mucha atención, ¿no? Hoy en día, gracias a toda la tecnología que existe, podemos perfectamente, a nivel al menos digital, ¿no? Entender quién nos está comprando en las páginas, en las boutiques, con la data que tenemos. Y al final, cuando conectamos los puntos entre las diferentes plataformas de social media, intereses, demás, podemos hacer un buyer persona o un perfil. Eso nos ayuda a, de alguna manera, tipificar entre el que está buscando la marca y el que ya es usuario de la marca. Eso con la data perfectamente se puede hacer. Segundo punto, tengo que cruzarlo con algo bien importante. ¿Cuál es el feedback o qué me dice mi especialista de boutique en el punto de venta? Porque él lo conoce, habla con él, le manda mensaje, incluso hasta en ocasiones, cuando hacemos ciertos viajes de marca, convive con él, ¿no? Entonces sabe perfectamente, en ocasiones hasta los mismos joyeros, saben cuándo es su aniversario, el cumpleaños de la hija, va a ser su aniversario de bodas, qué reloj le gustaría, ¿me explico? Entonces, combinando esta parte de inteligencia y base de datos con lo que podemos un poco anticipar del tipificar el cliente con la información que tenemos de nuestro feedback cualitativo de punto de venta, más la data dura que tenemos de venta, compra y lo que va a sacar es juntar todo. Me encantaría decir que lo licuamos, pero no es como un licuado, pero es para hacerlo un entendimiento más visual. Y sobre esto podemos entender a nuestro cliente actual en México, porque puede ser muy diferente el de México, el de Estados Unidos, el de Europa o el de Asia. Edgar, entramos al siguiente bloque de la entrevista, Venga. a nuestro siguiente melón. Antes de ello, me encantaría invitar a la audiencia a que se suscriban a esta newsletter, que escanee este código QR y que pueda recibir esas soluciones, herramientas, tendencias de marketing, por supuesto, los mejores fragmentos de esta entrevista y acceder a eventos de esta industria con un porcentaje de descuento muy grande. No lo perdáis porque 3 veces a la semana de forma totalmente gratuita os llegará a vuestro correo electrónico. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Y ahora sí, entramos a esta siguiente parte. Edgar, la verdad me impresionó algo mucho cuando empezamos a hacer esa investigación previa contigo. Y es que te convertiste en CEO de Swatch Group México antes de cumplir los 40. Sí. ¿Qué representa esto para ti? Porque es asumir responsabilidades realmente serias dentro de un grupo global muy reconocido. Mira, la verdad es que esta fue una gran experiencia y un gran accomplishment para mí. ¿Por qué? Porque a ver, yo entré en la industria cuando tenía 33 años. Entonces, imagínate, llevo una industria que es muy tradicional, donde la mayoría, mis peers o mis colegas eran 5, 10, hasta 15 años más grandes que yo. Entonces llego al grupo siendo el más joven, el que no tiene experiencia en relojería, porque yo vendría de industria de cosmética también de lujo. Y a los pocos meses me vuelvo primero el director comercial y luego una estructura de comité de management, prácticamente ya será la labor de CEO. Y a los 38, 39 me vuelvo el CEO. Entonces, realmente fue un gran reto y creo que el mayor reto fue el tema de el manejar la gente, ¿no? Ok. El liderar la gente. Ok. ¿Por qué? ¿Qué supone el liderar equipos a este nivel? Porque primera cosa,
hay que ser realista. Y yo soy muy consciente que entré en una industria que no conocía, que tenía poca experiencia, pocos contactos y que iba aprendiendo de la industria. Pero al final, si es un negocio se maneja con comercial, con finanzas, con marketing. O sea, hoy podemos vender aviones, relojes y piñas. Yo es lo que siempre digo. Si sabes vender algo muy bien, o sea, desarrollarlo, lo puedes manejar. Pero no solamente es el negocio, también es la gente. Y hay que entender cómo es la cultura de la empresa, cómo funciona cada uno de los individuos y a partir de ahí subirlos a tu barco, también adaptarte a ellos y en conjunto ir hacia adelante. Me Pues encanta. ese fue el mayor reto. Si tú tuvieras que definir tu estilo de liderazgo, ¿cuál sería? Yo creo que soy, primera cosa, una persona muy pragmática, donde, a ver, hagamos, es un poco hacer y deshacer para hacer mejor, Ujú. ¿no? Dos, sí soy una persona muy consciente que no importa el negocio que esté, puede ser, seguramente tenemos las mejores marcas aquí en Swatch y las tenemos, tenemos los mejores equipos, pero si la persona no está desarrollando, empujando, no se siente retada, no se siente apoyada, no pasa nada, Ujú. ¿no? Entonces creo que el tema humano para mí es súper importante, donde me gusta entender si la marca es el negocio, pero la persona y en qué momento de vida está. Que todos somos personas, todos vamos a trabajar, pero también tenemos una casa, una familia, algún reto personal y profesional, donde hay que entenderlo perfectamente para poder seguir liderando. Entonces sí, pragmático, sí, un tema de persona. Y algo que me gusta a mí mucho, que creo que ha sido mi diferencial, es que tengo un muy buen balance entre, yo soy apasionado del marketing, ¿no? En todo el ámbito, pero también la parte comercial la equilibro muy bien. Y dentro de esto, el tema de management con gente y liderar un negocio financiero, creo que ha sido una buena amalgama que me ha El ayudado 360. a crecer. Sí, Exactamente. de hecho, antes de comenzar la entrevista, me decías que estamos grabando este episodio en las instalaciones de ISBI, Ujú. en Ciudad de México, y me decías que tú ya habías estudiado aquí, que conocías, Ya. habías hecho 3 programas, si no me equivoco. Sí, de hecho hice el DIVEX, que se lo tomé a título personal, precisamente porque llegó todo el tema de e-com, de digital, y yo me declaré que no sabía. Entonces, claro, o sea, yo tengo que aprender. Lo tomé para mí, me gustó tanto que después, ya sobre el programa, me junté con la gente del ISDI y hicimos un programa a la medida para Swatch Group, ¿no? Ok. Hicimos 2 programas para Swatch Group, uno enfocado más a e-com, otro más enfocado a digital, y último que fue más elevado con tendencias de la parte de digital. Qué bueno. No, me encanta. Definitivamente sí ayudan a esos profesionales que quieren dar el salto o quieren completar su know-how sobre ciertas áreas. Pues, la verdad es la escuela de referencia. Edgar, hay muchos profesionales que no ven. Generalmente en marketing, de tecnología, de innovación. Y muchos de ellos siempre nos piden el saber esos tips, esos consejos Ujú, que vosotros que habéis llegado ya allí ujú. con ambición, con ganas, se lo dejéis a ellos. ¿Cuáles serían tus 3 tips más importantes? Mira, yo creo que lo primero es a nivel de tecnología y también adaptación de lo que está pasando ahora. Primero es curiosidad, ¿no? Curiosidad de, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es la I? ¿Cómo la puedo yo aplicar? ¿Cómo es la parte digital? ¿Cómo es e-com? ¿Cómo se conecta todo? Entonces, uno, si tienes la curiosidad, uno mismo va buscando en Internet, en Google con ChatGPT, aplicaciones, ¿no? Entonces, esta curiosidad te lleva a tú mismo entender la parte básica, ¿no? Y después yo siempre recomiendo una lectura, una escuela, algún soporte académico para darte una estructura global. Porque a este nivel, a ver, yo no voy a optimizar y yo no voy a meterme a Facebook a optimizar, ni a Google, ni a nada de eso. Pero cuando voy con la agencia que me dé resultados y veo todos los KPIs, debo de entenderlos y debo de ver más allá. Porque la agencia es experta en digital, yo soy experto en mi negocio y tenemos que juntarnos. Si al final me da los KPIs de maquillaje lindos, voy a decir bravo, pero yo no facturé y no fue rentable, Claro. ¿no? Por eso es tan importante conectar esos KPIs de marketing con negocio. Y ahí muchas veces está el reto. ¿Sabes que yo lidero un hub de innovación? Te lo Ujú. comentaba antes de empezar. Y veo un poco los retos que tienen las marcas que lideran sus categorías aquí en México. Y muchos de ellos es el entendimiento de la audiencia, cómo se reproduce cómo se consigue ciertos KPIs, Ujú. pero sobre todo eso, cómo se conecta con negocio. Y muchas veces pues no es fácil porque son plataformas, intermediarios o equipos internos trabajando en paralelo. Pero bueno, post entrevista te comentaré algunas de las soluciones que nosotros seleccionamos en el hub porque creo que te pueden hacer un buen match. Eso me encanta.
Amigo, eres uno de los mayores conocedores del sector del lujo, lo comentaba al principio. Y te apasiona el saber cómo este segmento está creciendo tanto. ¿Cuáles crees que son las variables más importantes que lo están haciendo posible? Como comentamos, de hecho, al inicio, creo que la primera cosa, estamos en un buen momento para México, donde este consumidor mexicano, primero, quien ya consumía el lujo, quien ya era parte de ese segmento, se está volviendo mucho más experto, se está volviendo mucho más ambicioso y mucho más exigente, lo cual ayuda a que en la base de la pirámide, un segmento que apenas va entrando y deseando eso y probando un poco, tenga más hambre ¿no? De conocer más marcas, más experiencias, y no solamente porque te digan es de lujo, ¿no? No porque te digan es de lujo quiere ser de lujo. Tienes que tener el tema así de artesanía, el tema de experiencia y emoción, por supuesto, y siempre un propósito, ¿no? Con el cual si te identificas, lo tienes hecho. Entonces, esta maduración del mercado y a su vez la entrada de marcas, experiencias y sobre todo con un consumidor mexicano que en verdad se está volviendo y ya es muy exigente, ya es más experto, pero está creciendo la base, y eso al segmento de relojes, de lujo, de accesorio, ayuda muchísimo a seguir evolucionando. Hay muchos retailers y otras marcas de lujo que durante varios años se han propuesto entrar a México como un mercado nuevo con potencial. Y seriamente muchas de ellas están por arrancar. ¿Qué les dirías? Yo lo que les diría es, primero, como todo marketero, hagan un mercado de prueba en el cual hay la parte digital, que puedes tener mucha información, mucha data. Y segundo, ese mercado de prueba, no en la Ciudad de México, en algún estado de México, para entender esa conexión del consumidor. ¿Cuáles son los mercados de prueba que tú has utilizado previamente? Yo creo que mercados de prueba muy bien podrá ser un Puebla, podrá ser un León, ¿no? Donde hay cierto control, pero también hay cierto ya gusto y desarrollo de este negocio de lujo. Ya. Me parece súper interesante. Aquí en México pasa algo que la gente lo sabe, estoy convencido. Que estamos hablando del desarrollo y el crecimiento del sector de lujo, pero también estamos hablando de uno de los países con mayor índice de pobreza o pobreza extrema. ¿Cómo convive esa dualidad? Yo creo que, primera cosa, tienes total razón, ¿no? De los siendo más de 30 millones de personas que somos, en México está muy polarizado. El dinero está concentrado en poca gente, ¿no? Y en segmentos de la población que son bastante reconocibles, y tenemos ciertamente una alta parte de pobreza. ¿Dónde puede haber una comunión entre las dos? Yo creo que al final, la parte que el grupo o las marcas de lujo emplean para generar más negocio, ayuda a la economía para satisfacer a ese segmento de lujo, pero también a la gente, a la clase trabajadora. Y todos los canales que hay en el medio para poder distribuir y poner en punto de venta, claramente activan a la economía. Y algo bien importante que me gusta hacer como marca, pero no me gusta gritar, que es cuando hacemos colaboraciones con marcas, que esas marcas emplean gente local, desarrollo local, y sobre todo dan trabajo a ciertas comunidades que claramente están en pobreza. Lo hacemos en diferentes ocasiones, pero no lo gritamos. ¿Por qué? Porque es algo que realmente entra en la conciencia de la persona, o sea, nosotros que manejamos las marcas, y se llega a compartir en algunas ocasiones con el cliente final, pero no es algo que queramos vender o sacar la bandera de mira, estamos apoyando. Es algo que realmente, como una esencia de las marcas y de las personas, no queremos dejar algo más en la comunidad. ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía? ¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Me gusta tu punto de vista. Edgar, ¿sabes que las nuevas generaciones vienen muy revolucionadas? Lo cuestionan todo, buscan vivir más experiencias que comprar un objeto que represente estatus o exclusividad. ¿Cómo os acercáis a ellas? Primero hay que entender que las nuevas generaciones, más que tener, es ser parte de. Pertenecer. Es pertenecer. Y para pertenecer no hay que comprarlo, ¿no? Entonces hay que llegar en su mindset de una manera diferente. Ya no es, si igual el segmento de relojes, el reloj que vas a comprar, vas a tener por 10 años y vas a heredar. Posiblemente sí, pero es más cómo en los diferentes momentos de tu vida no puedo tocar esas
lazos sensibles, ¿no? Ujú. Momentos de vida, hablo de, como toda persona, seguramente tienes un viaje, una graduación, tu primer trabajo, una boda o un autoconsentimiento como mi primer empleo, mi primer emprendimiento. Entonces, es cómo conectar con esos momentos. ¿Por qué? Porque si conectas con el momento, en el caso de la relojería, y el reloj ya es parte de, y lo tienes como una historia, ¿no? Ujú. Tienes como una historia en la cual ya se vuelve parte de ti y no como un accesorio que hoy ocupé y mañana me lo cambio por otra cosa. Sí. Me gusta la parte de pertenencia. Ujú. Creo que tiene mucho sentido. ¿Sabes qué? Preparando la entrevista, aparecía mucho el concepto de lujo consciente. Esas personas que valoran mucho más la ética, la historia, el propósito, la coherencia de la marca. Ujú. ¿Cómo convive la marca de Swatch Group con este concepto? Creo que aquí es bien fácil porque en el mercado mexicano, de pronto, sin meterme en complicaciones, muchas marcas dicen, somos marca de lujo o es un producto de lujo, ¿no? Realmente, ¿qué es el lujo? Digo, para explicar qué es el lujo me tardaré un poco más que 5 minutos, pero creo que algo esencial es que esa marca tenga trayectoria, tenga expertise y tenga esta vivencia, ¿no? Entonces, teniendo esa trascendencia de marca, ¿no? Entendiendo que es, sí, una marca que tiene 250 años como un Breguet, más de 100 años como un Mido, más de 200 años como un Omega, tiene esa historia y esa validación que no hay que hacerla, la tiene per se. Y momentos en la historia muy marcados, como puede ser el primer reloj a la luna, el reloj que está cronometrando las Olimpiadas, el reloj que tiene mi papá o la de mi abuelo. Entonces, al tener toda esta herencia y este ADN, es lo que hace una fortaleza de marca. Teniendo más que storytelling, esa consolidación Ujú. de marca, ¿no? Ya tienes un gran valor agregado para hablar que es una marca de lujo o que es Sí. una marca que realmente tiene esa fuerza y esa pertenencia. Oye, ¿te ha tocado alguna vez el reto de cambiar el posicionamiento de marca en el mercado? Sí, sí, la verdad es que sí nos ha tocado, sobre todo, yo creo que cambiar de 0 a 100 no pasa, es una evolución, es una evolución, no una revolución. Ok. Entonces, siempre estamos con las marcas en constante evolución. Entonces, más que cambiar el posicionamiento, nos ha tocado que evolucionar, ¿no? Te puedo dar un ejemplo que me encanta, porque lo hemos trabajado con la marca Rado, por ejemplo, donde es un reloj que tiene un material que es cerámica de alta tecnología. ¿Qué pasa en México? Decía cerámica y la gente pensaba, se va a romper. Es cerámica como la taza de té de mi abuelita, ¿no? Entonces, más que cambiar el posicionamiento es cómo llegar con un mensaje de alta tecnología a material de lujo en un mercado cuando la connotación cerámica podría parecer frágil y es todo lo opuesto. Entonces, este trabajo desde sí punto de venta, sí formación con los vendedores, sí información con el cliente final y los canales de comunicación claramente fueron muy digitales, ¿no? Y a últimas fechas. Entonces, hoy te puedo decir que es una marca que ya tiene esa consolidación y sigue evolucionando en el segmento. Me encanta. Y me imagino el tipo de estrategia que tenéis que desarrollar para hacerlo a nivel en las diferentes plataformas. Pero tiene que ser un reto, ¿eh? El conseguir que eso penetre en la audiencia y haya un engage con ese racional. Eh, Vamos a abrir un nuevo melón en la Venga. entrevista, como lo llamamos aquí, Edgar. Ujú. Más allá de tu cargo como CEO en Swatch Group México, hay algo que te encanta, que te llena. Eres coach empresarial, conferencista. O Ujú. sea, te gusta aportar y devolver a la sociedad aquello que también tú has recibido, lo cual me encanta y habla mucho de tu persona. Eh, ¿Cómo convive esas dos facetas? La Ujú. faceta de CEO, con todas las responsabilidades y retos que tienes, con esta otra. Mira, primero es el tiempo que le dediques, ¿no? Realmente hoy sí tengo que administrar mucho mi tiempo para ver en qué momento doy una conferencia, una plática, o estoy haciendo un coach empresarial, o simplemente hago una clase. Y aquí me va a tomar un minuto porque creo que es algo interesante, donde yo empecé realmente desde que acabé la carrera, empecé mi primer trabajo en L'Oreal, ¿no? Y a partir de ahí, con la buena relación que tenía con mis profesores en la Universidad Panamericana, me iban a dar pláticas como de cómo llegaste ahí, qué es la vida laboral. Y ahí, desde ese momento, sí tuve mucha colaboración con universidades, ¿no? Ujú. A lo mejor eran pláticas pequeñas, más bien como testimoniales, hasta que llegó un momento en que ya formalicé la parte de profesor, primero en licenciatura
después en diplomados y en maestrías, y fue muy natural, porque en las maestrías claramente ya la gente que está haciendo la maestría ya tiene un emprendimiento, un negocio propio o tiene un nivel ya en la empresa ya de gerencial o mayor. Entonces, a partir de aquí fue, oye Edgar, ¿qué harías en esa situación? En plena clase. Digo, a ver, no es consultoría, no puedo aquí darte, te podría explicar, necesito más información. Sí. No, pues no, pues una clase a medida. Y se fue dando. Y me invitaron a dar a consultorías, sí, de lujo, de marcas, de lanzamientos, de diseño. Y la verdad es que ha sido muy padre, Sí. porque es algo que yo, en un segmento de lujo, puedo aportar y también aprendo de la otra parte. Sí. ¿Tú crees que esto, este hobby o esta faceta influye en tu forma de liderar hoy en día? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, a ver, llevo en este negocio de relojería 12 años, casi 2 años. Y hay gente que me pregunta, Edgar, ¿no te has aburrido? Le digo, no, para nada, porque cada año es diferente, hay un nuevo reto de marca, hay una nueva evolución y sobre todo a mí me gusta aprender de otras industrias y sectores, sí de lujo y no de lujo. ¿Para qué? Para tener esta mente abierta y crítica a lo que voy recibiendo. Y sí, me ha tocado ocasiones en que cómo haces un plan de negocio para una empresa que está haciendo pruebas antibalas de autos. No tengo una idea de qué es pruebas antibalas de autos, pero sí que es, si atiendes a un segmento de lujo, vamos a ver cómo estructuramos ese negocio. Ok. ¿No? Oye, en este coaching o conferencias que impartes, ¿hay alguna pregunta que te haya dejado marcado, que no has sabido en ese momento ni cómo responder y que posteriormente haya marcado de alguna manera tu vida? Mira, yo creo que más que una pregunta, créeme, sobre todo las que me encantan, son a nivel de universidad, donde la gente está terminando la carrera o ya está trabajando apenas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuestionan mucho, me encanta que cuestionan mucho, ¿no? De pronto les hablo de una colaboración que hizo Omega con Swatch, de la campaña que hizo local de Mido que se globalizó, y preguntas tan sencillas, ¿no? Lanzamos hace poco ya la 6ª edición de la colección de Día de Muertos para Mido. Y me decían, oye, Da, pero ¿por qué Día de Muertos sin otra celebración? Y son preguntas que a lo mejor son tan obvias y básicas que digo, claro, ¿no? Y me la autopregunto y digo, ¿por qué no tomamos otra celebración? Que al final son otras oportunidades también, ¿no? Son otras oportunidades. Y yo creo que más que una sola pregunta es la suma de todas que a veces podrían ser tan inocentes y tan transparentes que dices, claro, o sea, hacen sentido porque no me lo pregunté antes, ¿no? Oye, ¿y tú crees que todo esto pasa en la universidad y no en una empresa? Porque en la empresa las personas se cohíben más o muchas veces no quieren exponer su punto por ser denotadas o negativamente o despectivamente por los compañeros, ¿o por qué es? Mira, yo creo que podría pasar, pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos a poner el ejemplo de países? Sí. Vives en México, estás acostumbrado a lo que pasa en México y a la comida de México. De pronto te vas a Tailandia, que hablamos hace rato, ¿no? La comida es completamente diferente y puedo decir, oye, aquí el picante no pica, es spicy, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando estamos en la empresa, todos estamos en el mismo contexto de relojes, de joyerías, de tiendas departamentales de lujo. Vas a otro contexto diferente y el jardín se ve diferente desde la puerta del otro lado. Ya. Entonces, son cosas que para ti, pues, para el otro puede ser obvio, pero para ti no. Sí. Entonces, creo que exhibirte y exponerte en ese tipo de foros ayuda muchísimo de pronto a romper paradigmas y autocuestionarte de, ¿estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿O estuvo bien, pero cómo lo puedo mejorar? Y cómo obtengo una perspectiva diferente. Edgar, estamos llegando a la parte final de la entrevista. La verdad que la estoy disfrutando mucho, pero como siempre, respeto mucho al equipo de producción y no nos podemos pasar mucho del tiempo. Pero me gustaría saber cómo te gustaría que te recordaran en tu equipos, en las marcas que lideras. ¿Cuál sería el legado que te gustaría dejar? Más que el que me gustaría dejar en el futuro, el que estoy dejando y procurando dejar con base al comentario de la gente que ha trabajado conmigo, ¿no? Una persona, sí, muy capaz, donde, ¿qué significa capaz para mí? Primero, ver no 1 año, 2, 3, sino tener una visión a futuro de 5 o 10 años, de qué es lo que ve adelante que tiene que empezar a hacer hoy para que pase. Y lo adelantamos, ¿no? Entonces, una visión a futuro. 2, un tema donde es importante conectar los puntos. ¿Por qué? Porque en este negocio y a este nivel no puede ser ni marketing, ni comercial, ni financiero, ni logístico. Tienes que ser todos y tienes que tener la capacidad de unir todos los puntos para que la estrategia vaya hacia un mismo lado. Y 3, y lo más importante, esa calidad humana. ¿Y qué significa calidad humana? Entender que la persona es persona, en qué momento de su vida está personal y profesional,
cómo desarrollarla, cómo coacharla, cómo apoyarle, ¿no? Para que no solamente sea un beneficio de vengo, me gusta, me pago y me voy, sino para ti cómo te ayudo para que el día de mañana que estés trabajando conmigo o no, tengas esa expertise, esas tablas para poder seguir tú desarrollándote. Me encanta, tenemos otro short aquí, ¿eh? Yo lo digo para que luego lo apuntéis, ¿eh? Bueno. Amigo, si tuvieras que resumir en una sola frase tu filosofía de vida, ¿cuál sería? Para mí sería aprender a desaprender y volver a aprender. Te explico por qué. Al final, en tu vida personal y profesional, en todos los retos que tienes, siempre hay que entender que lo único constante en la vida y seguro es el cambio. Y hoy en día lo vivimos de una manera simultánea y más rápida. Entonces, ¿qué es aprender a desaprender y volver a aprender? Reinventarte en todos los aspectos de una forma natural, autoexigencia, más rápido que los demás para sobresalir en el segmento en el mercado de forma personal o profesional. Me encantó, me encantó. O sea, no hay mejor cierre que el que acabas de hacer. Okay. Corte se queda. Corte se queda. Oye, Edgar, muchas gracias por tu apertura, por la transparencia, por compartirnos tu historia, para saber también que un liderazgo tiene mucho de innovador, de negocio, pero también es muy humano y muy consciente. Y que tu esencia también tiene mucho de eso. Muchas gracias. Ojo, muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias y estamos en contacto. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Me pueden encontrar en LinkedIn, Edgar E. Embris Ruiz. También pueden seguirme. Posteo bastante contenido de desarrollo, de negocios, marketing y por supuesto de relojería. Por supuesto, cómo no. Oye, antes de terminar la entrevista, tú sabes que las conversaciones tan interesantes de esta calidad siempre se merecen un brindis de altura. Venga. Por eso, por parte del equipo de Way to the Top, queremos hacerte un obsequio de un vino que personalmente es de mis favoritos. Es un vino Ribera del Duero, con más de 100 años de tradición, que también está muy alineado en tu historia, como me la has contado hoy en día. Se llama Emilio Moro y espero que lo puedas disfrutar brindando por tus próximos logros. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juanjo, la audiencia, y Emilio, te compartiré mi cata a ver qué tal fue. Ah, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo en Way to the Top. Si quieren ver este episodio al completo y no perderse ninguno de los que vienen, insisto, suscríbase a nuestro canal de YouTube, encienda la campanita y también a nuestra newsletter. Os vamos a dejar el link debajo de este vídeo. Ahí os llegarán 3 emails cada semana con mucho valor, información de tendencias, tecnologías, soluciones, eventos y por supuesto este tipo de entrevistas que nos enriquecen tanto. Muchísimas gracias por estar allí un día más.